Bueno, la idea del día de hoy, aprovechando ahora que paró de llover, es hablar un poco del tema de lo que es el agua de lluvia. Tuvimos un día impresionante de lo que fue tormenta, acá una tormenta bárbara, recién ahora está saliendo un poco el sol. Tenemos todo, ahí lo tenemos al sol, una tormenta bárbara. Tenemos todo súper mojado, mucho más verde, como siempre, como todos sabrán. El agua de lluvia hace magia porque al ser agua prácticamente casi destilada, lo que hace entra mucho más fácil en lo que son las plantas, no solamente por lo que es a nivel radicular, sino también a lo que es a nivel hojas. Vamos a ir y les voy a mostrar acá todo lo que es la recolección de agua de lluvia que hacemos acá en Miradas Biológicas. Vamos a pasar por este corredor que tenemos acá de achiras. Y fíjense, todo se combina, como siempre les digo. Acá abajo se hace todo el compostaje de las mismas hojas, las voy tirando todas acá y por eso es que tenemos esta calidad de achiras y plantas tan pero tan altas. Y aparte justo hoy con lo que es esta lluvia quedaron impresionantes, se nos inundó un poquito todo, pero bueno, les voy a ir a mostrar y la idea acá es sacar un montón de consejos que les voy a estar dando para lo que es la recolección del agua de lluvia. Acá en nuestro caso, este es uno de los tanques donde recolectamos, fíjense lo que llovió, ya lo tenemos que está rebalsando. Ahora me toca cargar todo lo que son las bateas de las plantas carnívoras. Esta agua viene de lo que son los invernáculos, nos viene de la mitad de lo que es este invernáculo para acá y este otro, entonces cae por esta canaleta el agua, cae directo como está cayendo ahora, que es muy poca porque ya paró de llover, y la vamos acumulando acá. Siempre hay que arreglárselas para tratar de que el agua caiga, porque justamente acá esta agua que venía de acá arriba nos estaba cayendo acá al borde, entonces con la misma tapa del tanque la voy juntando acá adentro. Como pueden ver, esta agua, si la empezamos a ver ahora, la vemos bastante oscura. Si bien vamos a tomar una muestra acá, miren lo que es esta agua, la vamos a poner para allá, súper clara, un agua espectacular. Y esa oscuridad que estamos teniendo en lo que es el tanque este de agua, ya van a ver, les voy a estar mostrando en otro video, porque me voy a estar subiendo este invernáculo que lo tenemos a más de casi 4,5 metros de altura, para ver qué es lo que hay en esa canaleta, que entonces cuando llueve esta agua viene, pasa por esta canaleta nos va a arrastrar algo que va a ser impresionante, que va a estar cayendo y nos va a estar quedando acá dentro, en este caso de este tanque. Este es uno de los tanques de 500 litros, porque van a ver que con eso van a estar haciendo una diferencia bárbara en lo que es el juntado de lo que es el agua de lluvia. Si bien allá se pueden ver bien al fondo lo que son se puede ver todo lo que es el borde, o sea, tenemos el agua totalmente transparente, solamente en el borde tenemos algo que nos está creciendo ahí y nos está ayudando a lo que es la limpieza de esta agua de lluvia. Y a su vez, que lo voy a estar explicando un poco más adelante en el video, acá lo que vamos a estar viendo, que fíjense el tamaño que tiene este tanque. Entonces, ¿qué problema podemos llegar a tener en cuanto a lo que es el guardado del agua de lluvia? Cuando tenemos, bueno, en este caso este tanque, o si no también nos va a pasar lo mismo en lo que van a ser las botellas de agua. ¿Qué va a estar pasando? Si no tenemos desde lo que es la parte de abajo hacia arriba y que vuelva a subir así, ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener acá? Que todo lo que es la parte basal del tanque lo vamos a tener ahí súper estancada al agua, nos va a estar faltando oxígeno, que es fundamental para todo lo que es esta agua. ¿Y qué nos va a estar pasando? Si no tenemos oxígeno ahí abajo, vamos a estar proliferando todo lo que son bacterias anaeróbicas, que nos va a traer esta agua de mala calidad. ¿Vieron cuando el agua se pone como un estado lechoso, que se pone así muy turbia? Bueno, ahí estamos teniendo el crecimiento de lo que son bacterias principalmente anaeróbicas, y es lo que no queremos. Ahora, con unos experimentos que vamos a ir a hacer a un lugar muy especial, que los voy a invitar a que pasen y que conozcan, una de mis selvas que tengo acá, que ya tienen más de 13 años. Vamos a estar haciendo unos experimentos para que entiendan qué hay que hacer con el agua de lluvia al momento de conservarla. En este caso, lo que yo uso acá, van a ver el cable ahora acá, lo que hace es una bombita de acuario súper chiquitita, la más chiquita que conseguí acá, y lo que hago es que el agua de abajo venga para arriba, y con ese solo movimiento de que el agua de abajo vaya para arriba, ya tenemos todo solucionado. Porque no solamente el problema que vamos a tener cuando estamos guardando en tanques muy grandes de agua, que no solamente le va a costar al agua de abajo ir para arriba, porque tenemos otro factor muy importante, no solamente la falta de oxígeno nos va a estar afectando, sino también lo que es la temperatura. Todo lo que va a ser agua tibia, el agua tibia nos va a quedar arriba y el agua fría se nos va a ir para abajo. Entonces el agua de abajo va a ser mucho más difícil llevarla para arriba, porque justamente está más fría y todo lo que es más frío tiende a bajar, entonces de esta forma se nos complica. Y una de las formas más prácticas es poner en el fondo algo que nos tire el agua hacia arriba, entonces ahí vamos a estar haciendo todo lo que va a ser el ciclo del agua fría que va a venir de acá abajo y sin oxígeno va a subir, se va a oxigenar, se va a entibiar, y cuando se vuelva a enfriar va haciendo todo lo que es la convección de agua, se va a estar moviendo, y esta agua, al estar subiendo por acá, ¿qué va a pasar? Al pasar por esta película de agua que tenemos acá arriba, se está oxigenando y después el agua vuelve a ir para abajo, y así constantemente. Esto lo vamos a estar viendo en un experimento que vamos a hacer ahora para que entiendan cómo tener que conservar lo que es el agua en botellas. Me voy a llevar una muestra acá y vamos a pasar por otro de los tanques que junto, que es uno más chiquitito. Tenemos 4 acá, este es mucho más
más chiquitito. Este tanque, como pueden ver, tiene el agua mucho más oscura. Voy a estar sacando también otra muestra con este pedacito de hoja para identificarlo. Acá tenemos todo el mismo proceso. Nos cae de una de estas canaletas de estos otros dos invernáculos, se pasa todo por ahí y termina cayendo. Así que bueno, los invito, y miren de acá les voy adelantando, vamos a ir a esta selva que tengo acá atrás. Bueno, y nos vamos para adentro. Acá los invito, fíjense lo que tenemos acá en la punta ya. Todo esto de acá llegan hasta el piso, estas raíces. Vamos a pasar por acá, vamos a esquivar todas estas raíces acá y los invito a una de las selvas que tengo acá en Miradas Biológicas. Me estoy trabando con todas estas raíces. Lo que vamos a hacer, les voy a mostrar un poquitito acá. Después en algún momento me voy a subir para mostrarles bien lo que es toda esta selva. Esto es lo que me ayuda a aumentar lo que es la humedad en el verano, porque estas raíces desde el piso, que llegan hasta el piso, me juntan todo el agua y me las tiran todas hasta allá arriba. Entonces es impresionante cómo humedece todo esto. Como les comentaba, acá vamos a estar viendo plantas totalmente raras, no solamente huerta, y nos vamos a ir a lo que es el experimento. Acá traje lo que son los Erlenmeyer y nos vamos a esta zona experimental. Los voy a dejar por acá y así vamos viendo. Les quiero comentar bien todo lo que vamos a estar haciendo para entender cómo se tendrá que estar guardando lo que son el agua en botellas, y acá vamos a estar haciendo los experimentos. Así que bueno, fijo la cámara y empezamos. Bueno, y ya estoy acá, tenemos todo más o menos acá en primer plano para que se vea. Lo primero que vamos a hacer es medir algo para analizar lo que es la calidad del agua en cuanto a lo que es agua de lluvia, y acá tengo agua de canilla porque con esta vamos a estar haciendo el experimento. Canilla y de pozo, vamos a estar poniendo acá. Y vamos a estar haciendo el experimento que les quiero mostrar. ¿Qué pasa? Cuando nos está lloviendo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Durante lo que es el proceso de evaporación del agua y que se nos va para lo que es las nubes, esta agua después, al evaporarse, en ese mismo momento en el que se evapora, se nos evapora agua pura. Lo que no se nos van a estar evaporando van a ser las sales. Entonces, cuando se condensa y vuelve a caer y nosotros juntamos esta agua de lluvia, lo que vamos a estar teniendo acá prácticamente va a ser agua prácticamente pura. Agua ideal para lo que es el riego de las plantas. ¿Y por qué siempre es muy bueno para lo que es el riego de las plantas? Para regarlas directamente sobre las hojas, es porque acá no tenemos nada de sales. Entonces no se nos van a quedar esas sales arriba de las hojas, arriba de las flores, arriba de donde estemos rociando nosotros nuestras plantas. Por eso es muy bueno para lo que son las plantas tropicales, que uno las quiere tener en interiores, rociarlas con agua de lluvia. Ese es el punto más importante, en donde no tenemos prácticamente nada de sales. Y eso lo vamos a comprobar ahora acá con un aparatito, que esto no es necesario que lo tengan, pero la cosa era mostrárselos. Este aparatito lo que nos hace es un medidor de TDS, se llama, un medidor de sólidos en el agua. Lo que nos va a estar diciendo es si el agua es muy salada o no. Dependiendo del número que nos dé acá, a más cercano a 0 quiere decir que es agua más destilada, y a más cercano a 1, a 2 quiere decir que ya es agua o de canilla, agua de pozo. Fíjense acá, tenemos agua de lluvia, lo voy a acercar acá para que vean. A ver, ahí se ve, nos está dando 0.03, prácticamente totalmente destilada esta agua. Acá vamos a traer la otra. Y esta es todavía más destilada todavía, 0.01. Esta que tengo acá fue la que trajimos del primer tanque, del tanque grande, en donde en ese tanque el agua nos llega más pura, pero en este otro, que después cuando ya el tiempo esté mucho mejor, me voy a subir al techo porque les quiero mostrar qué es lo que tengo ahí arriba en este techo para lograr que esté un poquito más levantada esta cantidad de sólidos disueltos, que no nos está afectando prácticamente para nada. A lo que voy es que la estoy nutriendo esta agua y les quiero enseñar cómo la estoy nutriendo. Para todo eso te dejo acá abajo para que te suscribas, porque ahora prácticamente si me llego a subir ahora con esta lluvia me voy a terminar cayendo y no quiero terminar en el piso. Y acá tenemos lo que es el agua de pozo, y miren con lo que nos encontramos acá, 1.14. ¿Qué quiere decir esto? Que esta agua, como nos viene de abajo de la tierra, esta agua de pozo, escuchen la lluvia, esta agua de pozo ya tiene mucha más cantidad de sales. Entonces, si yo estoy regando con esto una planta, y eso que ahora no es nada, pero si esto llega a llegar, por ejemplo, a 2, ¿qué es lo que nos va a estar diciendo? Que tenemos mucha cantidad de sales. Entonces, ¿cuál es el problema de tener más cantidad de sales en el agua? Quiere decir que nosotros, al momento en donde vamos a estar regando, va a tener tantas sales que la planta no va a poder llegar a absorber prácticamente casi nada, y por lo general lo que termina pasando es que las sales que tenemos en las aguas, que tienen mucha carga mineral, son nutrientes que la planta no los va a estar usando. Por eso, y voy con un ejemplo, si ustedes tuvieran acá una maceta en donde nosotros ya le pusimos el compost maduro por arriba y la empezamos a regar, si la regamos con esta agua que tenemos acá, prácticamente, o sea, no está tan mal porque está en 1, con esta agua la planta va a estar absorbiendo nutrientes. En un estadio yo le diría más o menos normal.
Pero si ahora nosotros estamos regando con estas aguas de lluvia, lo que vamos a estar logrando nosotros es que al ser agua prácticamente destilada, vamos a estar llegando a que esta agua nos disuelva de ese compost que tenemos ahí arriba. Esta agua le va a extraer todos los nutrientes a ese compost y se los va a estar dando a la planta. Y bueno, llegamos a la parte experimental, que es la que quiero hacer, porque la verdad que para todos aquellos que están juntando agua de lluvia en lo que son botellas. Acá tenemos una botella para ver cómo podemos hacer otra opción de lo que es movimiento de agua para lo que es la oxigenación, pero vamos a estar usando este recipiente porque este recipiente lo tenemos totalmente plano y se puede ver mucho mejor. Vamos a aumentar lo que es el contraste acá para que después estén viendo por qué estamos haciendo esto. Ahí está, ahí se ve súper blanco, que es lo que quiero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tanto en este recipiente, que lo vamos a tomar como que es una botella ahora. Este es el recipiente en donde Martín estuvo juntando agua y la dejó un día, la dejó 2 días, la dejó 3 días, tal cual como está esto. ¿Qué va a estar pasando? Acá abajo se nos va a estar acumulando toda agua que no va a tener oxigenación. Agua que va a empezar a reaccionar con lo que son bacterias anaeróbicas, agua que en donde esas bacterias anaeróbicas van a empezar a reaccionar con todo lo que pueda haber caído en la columna, desde lo que es las nubes hasta donde recolectamos el agua. A su vez, pónganse a pensar que esta agua también vino de algún techo y cayó acá, o sea que también puede tener materia orgánica, y si lo atacan todo lo que son bacterias anaeróbicas, vamos a empezar a ver que esta agua se nos empieza a poner de un color estilo como si le hubiéramos tirado unas cucharadas de leche, se empieza a poner como turbia. Eso es signo de que el agua les está faltando oxígeno, y vamos a ver qué es lo que nos está pasando en realidad acá adentro y cómo lo podemos solucionar. Entonces, la idea acá es generar todo un espacio que vamos a, entre comillas, vamos a generar un espacio en donde no vamos a tener oxigenación, y vamos a ver cómo podemos mover esta agua que no la tenemos con oxígeno, cómo la podemos mover para que se esté, para terminar oxigenándola. Para todo esto, ¿qué vamos a estar usando? Acá le pedí a Prichu uno de los colorantes que tenía acá de este rojo con los que pinta, porque vamos a hacer un poquito de coloración acá. Y acá ya tenemos este color. Este color va a pasar a ser lo que vamos a llamar el agua que no tiene oxígeno, el agua que nos queda en el fondo. Me voy a empezar a acercar un poquito más para tener una mejor visión acá. Y lo que vamos a estar usando va a ser un embudo, como tenemos acá, con una manguera para llegar hasta lo que es el fondo del recipiente. Acá tengamos en cuenta que vamos a empezar a ver todo lo que es esta coloración inferior. Y lo vamos a tirar despacio para que nos quede en el fondo. Lo vamos a dejar acá sin mover, y quiero que vean acá cómo nos quedó toda esta agua, todo este color rojo más concentrado abajo, y es lo que nos va a terminar, lo vamos a terminar llamando nosotros el agua que no tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar un movimiento ahí para lograr que esto se nos termine homogeneizando y que nos termine yendo aire para todo ese sector inferior? Bueno, para los que tienen aireadores, con lo que puede ser una manguera de aireación, llevamos lo que va a ser este aireador hasta el fondo. Y miren lo que nos va a terminar pasando acá abajo. Fíjense dónde están las burbujas. ¿Qué termina pasando? Se termina yendo todo lo que estaba en el fondo, se termina yendo todo para arriba, en donde lo que vamos a tener acá va a ser toda esta agua que le faltaba oxígeno, va a subir por lo que es la burbuja, va a dar vuelta y va a volver a bajar constantemente esto. Y fíjense cómo homogeneizamos todo. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que toda esta agua que teníamos acá abajo, que le faltaba todo lo que era oxígeno, al poner un aireador, llevándolo de abajo hacia arriba, estamos mezclándola y el agua se está oxigenando. Esta es una de las formas para evitar que el agua se nos pudra. Fíjense ahora lo bien homogenizado que tenemos todo esto. Pero bueno, acá en este caso yo tengo un aireador. El que no llega a tener un aireador, ¿qué es lo que podemos estar haciendo? Supónganse que tenemos la botella. Vamos a sacar esto que está acá, este experimento. Y nosotros supónganse que tenemos la botella acá de agua. Y para no gastar absolutamente en nada, al agua siempre le vamos a dejar acá, a la botella le vamos a dejar siempre un espacio de aire. Entonces, nosotros esto lo dejamos destapado, así como lo tenemos acá. Lo tapamos y ya con el solo hecho de girarlo así un par de veces y abriéndolo de vuelta, ahí ya lo que estamos haciendo, estamos generando oxigenación. ¿Qué más pueden usar? Algún palo o lo que sea para estar removiendo, supónganse, a ver si tenemos acá. O sea, lo que se les puede ocurrir. Puede ser también un hilo con alguna piedra para subir y bajarla, entonces estamos generando también este movimiento de lo que es el agua, y de esta forma estamos oxigenando. Acá la idea de todo esto acá es darle a entender por qué el agua se nos pone fea cuando la tenemos envasada, por qué, como vieron recién acá, que tenemos toda esta agua que la teníamos acá abajo, digo, sin oxígeno. Entonces, al poner algo que nos
esté moviendo estamos dándole ese oxígeno que esta agua necesita para seguir viva, porque el agua de lluvia también está viva, les puedo avisar. Entonces, una vez que ustedes guardan lo que es el agua de esta forma, oxigenándola así toda perfectamente, esta agua la pueden guardar por un montón de tiempo, como siempre le digo, hasta que se gaste. Y acá en el caso, por ejemplo, de este tanque que tengo acá afuera, que es el de 500 litros, le pongo una bombita abajo, que lo que me hace la bomba es, me saca el agua de acá, me la lleva para arriba y hace justamente este movimiento. En el caso de lo que es la bomba, no me está dando oxígeno, no me está dando aire como me lo está dando acá este aireador, que acá ya desde el momento en que la burbuja sube, también ya está oxigenando. Pero en el caso de lo que es la bomba, cuando sube todo lo que es la columna de agua y al llegar a lo que es la superficie esta que tenemos acá arriba, ya lo está oxigenando y esto empieza todo un ciclo así de nuevo, en donde llegamos a tener agua de excelente calidad guardada.